Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al ciclo de formación, trabajo, salud, estrés, realizado por AERELESURA en convenio con PRAX, el Centro de Epidemiología Social y el Grupo de Investigación Estrés y Salud de la Universidad de los Andes. Antes que nada, mi nombre es Giselle Zapotitla, soy profesional de educación de la AERELESURA y líder de este ciclo de formación. Me confirman, por favor, que me estén escuchando perfectamente. Correcto, te escuchamos muy bien, Giselle. Para empezar, quiero hacer algunas claridades de los componentes técnicos temáticos que hacen parte de este especial ciclo de formación. Nuestro ciclo se compone de 4 ejes temáticos. En el primer eje vamos a desarrollar contenidos asociados a la conceptualización y causas del estrés. En el segundo eje vamos a hablar sobre el impacto del estrés laboral en las personas, en las organizaciones y en las sociedades. En el tercer vamos a hablar sobre la evaluación y diagnóstico del estrés laboral y sus consecuencias para las personas y las organizaciones. Y en el último, pero no menos importante, vamos a hablar sobre la intervención del estrés laboral a nivel individual, organizacional y social. Es importante resaltar que este ciclo especializado de formación cuenta con 10 conferencistas de 4 países diferentes, expertos y referentes a nivel mundial en cada uno de sus campos de trabajo. En total, tenemos el privilegio de ser partícipes de 15 horas de formación. El evento además cuenta con la participación masiva de 1.586 personas, correspondientes a 747 empresas de 114 actividades económicas, que al final tendrán la oportunidad de impactar positivamente a 626.388 personas o trabajadores. Esto es muy importante porque con este aprendizaje podrá co-crear nuevas experiencias de trabajo. Para la AERELESURA es realmente un placer contar con ustedes, con su participación. Recuerden que pueden escuchar este evento en su idioma original o bien con traducción simultánea. Para seleccionar la opción de su preferencia, deben dar clic en el icono de idioma que se encuentra en la parte inferior. La traducción simultánea está activa durante todo el evento y para esto nos acompaña Laura Muñoz, quien desarrollará esta actividad. Bienvenida, Laura. Además de esto, para compartir comentarios, expresiones, reacciones, usted puede utilizar también la opción del chat. Las preguntas para los conferencistas son a través de la opción de preguntas y respuestas. Los últimos 30 minutos asignados a esta conferencia serán destinados específicamente para resolver todas las inquietudes que ustedes nos postulen allí. La asistencia será tomada en cualquier momento del espacio y pondremos un enlace a través del chat. Es fundamental que estén muy atentos durante toda la jornada para que puedan inscribirse en la asistencia, ya que esta estará únicamente por algunos minutos. El certificado de asistencia será entregado a quienes participen activamente durante todo el ciclo modular que está contenido en 10 conferencias. Y se enviará a los correos electrónicos aproximadamente 8 días hábiles después de que haya terminado nuestra última conferencia. Además de esto, usted podrá revivir nuevamente este espacio educativo, revisando los videos que quedarán consignados en la plataforma de YouTube en el canal de PRAX. Este también lo podrá compartir para que otras personas puedan tener acceso a este valiosísimo conocimiento. Ya para finalizar, y no menos importante, le doy la bienvenida a la doctora Viviola Gómez. Viviola es directora del Grupo de Investigación, Estrés y Salud de la Universidad de los Andes y que nos acompañó y diseñó la propuesta pedagógica de este importante ciclo de formación especializada internacional.
Muchísimas gracias a todos por sus conexiones. Bienvenida, Viviola. Muy buenos días. Gracias, Giselle. Hay muchas personas que están, antes de decir lo que quiero decir, quiero preguntar si con mi presentación mejoran el sonido, porque claramente cuando Giselle estaba hablando, yo creo que Giselle no tiene una muy buena conexión y por eso el sonido estaba como estaba. Entonces veo que ya Te escuchamos perfectamente. Ok, Sí, sí, señor. ahora sí te escucha y quería confirmarlo. Y recordarle a las personas que el chat de preguntas y respuestas solamente lo utilicemos para preguntas y respuestas, y en el chat del otro lado pueden hacer otro tipo de reacciones. Es para que no hablemos sobre otras cosas, sobre el sonido en lo que se llama preguntas y respuestas. Dicho esto, y lo digo porque vi muchas reacciones y estaba tratando yo de reaccionar a ellas, quiero darles la bienvenida a el inicio de este evento tan importante que estamos haciendo con tanta ilusión, porque creemos que de esta manera vamos a poder impactar y ayudar a las personas que en este país se ocupan de la salud ocupacional a tener una mejor comprensión de esta situación. Empezamos no menos que con la persona o una de las personas más conocidas en el mundo por sus aportes a la comprensión del estrés en el trabajo, de las condiciones que generan el estrés en el trabajo y cuál es el impacto que el estrés puede tener en la salud de las personas. Yo me place presentarles al profesor Johannes Sigris. Él mismo les va a comentar cuál es su trayectoria y toda la evidencia que él tiene para sustentar lo que él está proponiendo. Yo creo que es de las personas que más ha hecho en el mundo entero en la historia sobre la psicología de la salud ocupacional, de manera que espero que ustedes puedan disfrutar su presentación. Y dicho esto, creo que pasemos mejor a escucharlo a él, que es quien tiene muchas cosas que enseñarnos. Bienvenidos. Professor Sigris, welcome. We hear you. Okay. Can I start? Voy a empezar entonces. Yes, hello. Thank you very much for your Gracias por su invitación. My presentation will be Mi presentación va a ser de estrés laboral a enfermedades físicas y mentales, lo que sabemos y lo que podemos hacer. Next. Siguiente diapositiva, por favor. Next slide, please. Yes. This is a series of lectures. Esta es una serie de charlas y esta es la primera charla de 10 diferentes presentaciones. The general aim of this series is Y el objetivo general de la serie es el siguiente: el mundo del trabajo y del empleo pasó por muchas transformaciones en tiempos recientes, con efectos sustanciales en la salud de los trabajadores. Ahora, la investigación ha producido nuevos hallazgos muy importantes en los efectos sobre la salud de estas transformaciones. From medicine, from psychology, de la psicología, sociología y epidemiología, transfiriendo estas nuevas perspectivas de la ciencia a la práctica. is crucial because these insights Porque estas perspectivas pueden graduar el desarrollo de las actividades preventivas para fortalecer un trabajo sostenible y saludable. Lo siento que los estoy interrumpiendo, pero algunas personas están diciendo que tienen problemas con la traducción. Entonces, por favor, un minuto, vamos a pedirle a Laura que mejore su conexión. Laura, agradecemos mucho si puedes revisar tu conexión. Parece que hay algunas interferencias. Bueno, por favor, díganme si se escucha un poco entrecortado. Pareciera ser que tiene que ver con la opción de conexión a Internet. Las personas que dominen el lenguaje inglés, los invitamos a que escuchen la conferencia en el idioma original
Quienes no, pueden activar la opción de traducción. Recuerden que lo pueden hacer en el icono que encuentran en la parte inferior de idiomas. Ahí seleccionan el idioma español y escucharán. Ahí pueden seleccionar el idioma y van a escuchar la traducción. La voz de Laura, que nos está acompañando con la traducción. Esperamos se haya mejorado un poco. Lamentamos el inconveniente. Recuerden que estamos en un mundo donde ahora la virtualidad es un elemento fundamental y estamos en este proceso de pulir cada vez más estas herramientas para que faciliten el proceso. Agradecemos su comprensión. Dr. Sigrid, I really appreciate your understanding. Now, gracias, Laura, Dr. Sigrid. Ahora Laura va a continuar. Esperamos que ya esté mejor la calidad de la traducción. Esperamos que esto no tenga más problemas. Por favor, continúe. ¿Repito lo que he dicho o continuamos? Puedes continuar. No, tranquilo. Bien, siguiente. What are the major aspects? ¿Cuáles son los principales aspectos de las transformaciones recientes del trabajo y el empleo? Primero, hay un cambio desde la manufactura industrial hacia el sector de los servicios y de la información y las comunicaciones. En segundo lugar, la globalización económica con expansión de los principios del libre mercado impulsan el flujo transnacional de comercio, de capital y de fuerzas laborales. Tercero, el impacto importante y profundo de nuevas tecnologías como la digitalización, la inteligencia artificial y finalmente hay nuevos riesgos de salud del trabajo moderno en términos de intensificación del trabajo, inseguridad laboral, crisis económicas, ahora recientemente los toques de la pandemia, el llamado entorno psicosocial de trabajo es cada vez más importante y este es el tema de mi comunicación hoy. Los objetivos de esta charla son principalmente proporcionar una comprensión básica de la dimensión psicosocial del trabajo y la salud. ¿Qué es el estrés laboral? ¿Cómo afecta a la mente y al cuerpo? ¿Cómo se puede medir? ¿Cómo sus efectos adversos en la salud se pueden demostrar y qué podemos hacer para prevenir el trabajo estresante? Entonces, voy a tratar de responder estas preguntas con un enfoque selectivo que voy a ilustrar con base en investigación de larga data de estos temas que yo he realizado junto con mi equipo durante las últimas décadas. Y espero que tengamos tiempo para sus preguntas. Is the translation okay? ¿La traducción está bien? ¿Ahora sí están escuchando bien? Everything is working fine. Thank you. Gracias. So, after a short introduction, I will Entonces, después de esta introducción, voy a hablar sobre el trabajo psicosocial, los entornos psicosociales y la salud. Y esto es muy importante. Voy a plantear la pregunta de qué podemos hacer para mejorar el trabajo saludable, en particular en sus países. Bien, siguiente. I think we can skip this. Creo que podemos saltarnos esta diapositiva. Esto solo muestra que tengo mucha experiencia en esta área. En Latinoamérica hay desafíos severos para la cuestión de la salud y el trabajo. ¿Por qué? Porque a pesar de que ha habido etapas de crecimiento económico y avances tecnológicos,
partes sustanciales de la fuerza laboral en sus países todavía están expuestas a condiciones adversas como baja seguridad laboral, tasas de desempleo muy altas, una alta proporción de trabajadores informales, largas horas de trabajo, salarios relativamente bajos y una gran desigualdad de ingresos. También hay una carga relacionada con el trabajo de enfermedades. Por ejemplo, en muchos países sudamericanos todavía hay altas tasas de accidentes relacionados con el trabajo. Entonces, hay una necesidad de invertir en un trabajo saludable y sostenible. Siguiente. Esta necesidad también es enfatizada por las Naciones Unidas en su objetivo de desarrollo sostenible número 8, que dice, entre comillas, es importante promover un crecimiento sostenible, incluyente y sostenido en el tiempo, que un empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos. Ahora, ¿qué queremos decir por trabajo decente? Por lo menos los siguientes temas son importantes. Primero, el trabajo decente evita que las personas tengan conductas violentas o experimenten violencia y discriminación porque respeta los derechos humanos básicos. El trabajo decente ofrece un contrato laboral formal con una paga adecuada y con protección social básica. El trabajo decente permite a las personas acceder a la información y participar en la toma de decisiones. El trabajo decente proporciona una seguridad ocupacional básica y servicios de salud y promueve la salud al reducir los estresores físicos y psicosociales laborales. Ahora, ¿cómo podemos definir la manera en la que el trabajo perjudica su salud? Probablemente todos están familiarizados con el impacto de los factores físicos y químicos sobre la salud. Si hay mucho ruido, vamos a tener pérdida de escucha. Si trabajamos expuestos al asbesto, vamos a tener un mayor riesgo de sufrir de cáncer. Si su trabajo es levantar pesos pesados, van a sufrir de dolor de espalda. Pero ¿qué hay de los factores psicosociales? ¿Cómo la alta presión laboral afecta su cuerpo? O las interrupciones frecuentes, o el temor de perder el trabajo, o un salario muy pobre y muy bajo. ¿Cómo esto perjudica a su cuerpo? Bueno, pues estas preguntas, por ejemplo, la presión laboral, son muy relevantes, son altamente prevalentes. Por ejemplo, en Europa, más de 2/3 de todas las personas que trabajan indican que su trabajo depende de su ritmo de trabajo depende de sus demandas directas, que hay que trabajar a una velocidad muy alta, también de que hay largos días laborales para 1/3 de las personas en Europa. Entonces, pueden ver que estas experiencias son altamente prevalentes, altamente frecuentes. Entonces, un ejemplo, siguiente diapositiva. Por ejemplo, ¿qué entendemos por el factor de trabajo psicosocial como estresor laboral? Usualmente hacemos una distinción entre las demandas que se pueden manejar, se pueden controlar, y de hecho uno las puede dominar, y si uno las domina, su cuerpo, su organismo
puede recuperarse después del esfuerzo. Pero hay algunas demandas que simplemente son abrumadoras, son demasiado y entonces uno no puede afrontarlas. Y en realidad es una condición muy seria de estrés laboral. Pero algo todavía más frecuente es la condición de lo que llamamos demandas exigentes. Esto quiere decir que las demandas que uno está enfrentando, uno no sabe si va a tener éxito o si va a fallar. Estas demandas impositivas. Entonces podemos decir que los estresores laborales son demandas amenazantes que pueden llevar a emociones negativas fuertes de ansiedad, rabia y frustración, y que también generan respuestas de estrés psicológico sostenido en el cuerpo. Yeah, I think we can be very quick here. Creo que aquí podemos pasar esto rápido. Si ustedes sufren de trabajo por piezas, puede que la velocidad del trabajo sea muy alto y esta es una demanda sobrecogedora. Un ejemplo de una demanda impositiva es una continua presión laboral que uno puede lograr, pero está justo en el límite de lo que ustedes pueden hacer. Bien, continuemos. Entonces, la respuesta normal quiere decir que uno pone toda su energía para resolver el problema en el trabajo. Y esta energía es energía que proviene de su organismo, que estimula su salud cardiovascular, muscular. Entonces, de cierta forma, tu cuerpo usa mucha energía para pelear. Si uno tiene éxito con estos esfuerzos, entonces uno puede recuperarse, puede relajarse y su cuerpo puede restaurar. Sin embargo, si la demanda continúa, si es impositiva o sobrecogedora, hay que adaptarse una y otra vez y la estimulación va a continuar y continuar. Va a haber una lucha permanente y continua y prolongada que sin la habilidad de recuperarse y de relajarse y de calmarse para lograr una recuperación. En la siguiente diapositiva, en esta imagen, podemos ver que el nivel de la respuesta de estrés seguirá siendo alta y sostenida durante horas o incluso por días. Y va a venir así una y otra vez durante semanas y meses e incluso por años. Y eso es exactamente la manera en la que el trabajo estresante puede afectar tanto el cuerpo como su psiquis. Continuemos. No voy a entrar en detalle aquí, pero hay muchas investigaciones científicas básicas sobre cómo se pasa de experimentar una situación estresante a lo que ocurre en nuestro cerebro y cuáles son los canales del cerebro por nuestro sistema hasta los sistemas periféricos de nuestro cuerpo que activan las respuestas. Las respuestas son hormonas, las respuestas son señales nerviosas, las respuestas son reacciones cardiovasculares como la presión laboral, la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, como les dije, hormonas del estrés como la adrenalina y el cortisol. No voy a pasar mucho tiempo hablando de esto porque esto es muy básico y ya se conoce muy bien, ha sido muy bien comprobado que estos mecanismos funcionan una y otra vez. Entonces el problema es cómo podemos definir y medir el trabajo estresante en una variedad de ocupaciones, en una variedad de profesiones. Es imposible
incluir todos los detalles de estos muchísimas ocupaciones y profesiones en un solo modelo. Esto es imposible porque es demasiado complejo, es demasiado diverso. Por estas razones, necesitamos reducir esta complejidad a unos pocos pero cruciales elementos que abarquen todas las ocupaciones y que podemos identificar en todas las profesiones, porque uno los define al nivel más alto de abstracción. Y luego, si podemos medir estos elementos, vamos a poder identificar el estrés laboral en una variedad de ocupaciones. Ahora, ¿cómo podemos encontrar un modelo teórico de este modo del estrés laboral? Continuemos. Hay muchos enfoques para tratar de reducir esta complejidad, pero hoy principalmente me voy a enfocar en los modelos de este tipo porque han sido establecidos en todo el mundo, en muchos países, y el primer modelo va a ser el tema de la siguiente charla del doctor Karasek la próxima semana, entonces solamente lo voy a mencionar brevemente, que se llama demanda control. Y la idea básica de este modelo es que podemos encontrar en muchas profesiones y ocupaciones una condición en la que las demandas son muy altas, en particular a nivel mental y psicológico, pero al mismo tiempo la capacidad de controlar las tareas es muy baja. Voy a mostrar esto en un momento, pero esta es la idea básica. El modelo en el que yo me voy a enfocar con mi presentación hoy es el modelo que nosotros proponemos y que se llama desequilibrio esfuerzo-recompensa. Y la idea principal es que uno se esfuerza todos los días en el trabajo y lo que uno recibe a cambio como una recompensa por ese esfuerzo es muy baja, es insatisfactoria. Y este desequilibrio es algo que produce reacciones estresantes. Ahora, miremos estos modelos. Este es el modelo del enfoque de demanda control de Karasek y con su colega Tracel. Y pueden ver que en la parte de abajo tenemos lo que llamamos alta tensión. Y esa es exactamente la condición. Altas demandas, pero bajo poder de toma de decisiones y de control. Entonces, esta es una situación crítica que uno puede identificar en muchísimas profesiones y profesiones. Siguiente. Ahora, este es el modelo que proponemos, que es un modelo complementario, porque aquí el enfoque está más en el contrato laboral, no tanto en el perfil de las tareas, sino en el contrato laboral. Y como empleador, uno hace un esfuerzo porque uno quiere satisfacer las demandas que hay en el trabajo, pero a menudo las recompensas que se reciben por los esfuerzos no son adecuadas y podemos ver este desequilibrio entre un alto esfuerzo y una baja recompensa. Y este desequilibrio importa porque es una fuente de estrés. Algo muy importante es que no solamente estamos hablando de dinero. Las recompensas no son simplemente de dinero, son estatus, seguridad laboral, prospectos de recibir un aumento, una promoción. La parte no material también es el reconocimiento, la estima y la apreciación. El modelo es un poquito más complejo porque también incluye un componente personal, pero voy a enfocarme en estos componentes extrínsecos de alto esfuerzo, baja recompensa. La pregunta es, por supuesto, entonces, ¿por qué los empleados continúan
trabajando en estas situaciones de alto esfuerzo, baja recompensa? Hay varias razones. Una importante es que muchos empleados no tienen ninguna otra alternativa en el mercado laboral. Si uno, por ejemplo, es de edad avanzada, si uno no tiene movilidad, si uno no tiene un alto grado de capacidades o de habilidades, sencillamente es posible que uno no encuentre otro trabajo. Entonces, quedarse en un trabajo insatisfactorio es mejor que estar desempleado. Una segunda razón es que muchas personas sufren de competencias fuertes. Por ejemplo, el riesgo de que hagan recortes en el personal. Entonces, continúan con su trabajo incluso bajo condiciones de alta inestabilidad laboral. Y en cuanto a la competencia pesada, mucha gente hace inversiones estratégicas, en particular empleados jóvenes, dicen, bueno, no importa si no me pagan bien, porque lo más importante es que en el futuro cercano voy a tener una buena oportunidad de obtener un trabajo mejor. Entonces, pasan sus esfuerzos incluso en estas condiciones de baja remuneración. Podemos encontrar muchos estudios, por lo menos en Europa, entre 10 y el 30% de todas las personas que trabajan experimentan su trabajo como un trabajo de alto esfuerzo, bajas recompensas. Continuemos. As you can see from this slide, como pueden ver en esta diapositiva, hay una fuerte relación entre más alta sea su posición económica u ocupacional, es menor su nivel de estrés laboral. Y esto se ha demostrado en un estudio muy grande en Europa y podemos ver que el naranja, la parte naranja, estas son las personas que tienen menos habilidades laborales y el gris son las personas que tienen altas habilidades. Y pueden ver que en el medio hay un gradiente de esta relación. Entonces, entre menor sea la posición ocupacional, va a ser más alto su estrés psicosocial en el trabajo. Y esto es cierto para el modelo de desequilibrio esfuerzo-recompensa y también a la derecha para la dimensión de bajo control del modelo de demanda y control. Esto quiere decir que el mensaje es: las personas que les pagan mal tienen más estrés laboral que las personas que tienen mejores habilidades laborales. Este es un mensaje muy importante también para las medidas preventivas. Siguiente. No voy a hablar sobre la medición, simplemente voy a decir que para ambos modelos, el de demanda, control y el de recompensas esfuerzos, no hay cuestionarios con escalas mediante los cuales podemos cuantificar la cantidad de esfuerzo y la cantidad de recompensa. Y allí incluso podemos componer una medida o un ratio, una proporción que cuantifique la cantidad de desequilibrio o equilibrio entre esfuerzo y recompensa. Pero bueno, por motivos de tiempo no voy a entrar en detalles de cómo se hace esta medición. Ustedes, si quieren, pueden mirar la página web del cuestionario. También me pueden escribir un correo electrónico si necesitan más información sobre esto. Siguiente. Y esto es interesante. Esta es la escala, la proporción que cuantifica dónde se encuentra uno en términos de desequilibrio, esfuerzo, recompensa. Si uno tiene un balance, un equilibrio perfecto entre el esfuerzo y la recompensa, uno está en la línea roja, 1.0, como pueden ver. Si uno está a la derecha de esta gráfica, entre más arriba se va,
es mayor el desequilibrio entre alto esfuerzo y baja recompensa. Y lo que esta diapositiva muestra es que este es el riesgo de sufrir de depresión. Y podemos ver que hay un incremento real de baja depresión si uno está equilibrado, a un riesgo muy alto de depresión, 5 veces más alto si uno sufre de este desequilibrio entre alto esfuerzo y baja recompensa. Entonces, se puede medir y cuantificar esta discrepancia entre el esfuerzo y la recompensa. Siguiente. Hay dos trastornos relacionados con el estrés, que es la enfermedad coronaria y la depresión. En este momento, la evidencia científica sobre los efectos adversos del trabajo estresante en términos de estos dos modelos se ha demostrado de manera más válida hasta ahora. Sin embargo, más recientemente también hubo estudios que mostraron que el estrés laboral incrementa el riesgo de diabetes tipo 2, de trastornos musculoesqueléticos, de trastornos adictivos como abuso de alcohol o de medicamentos, trastornos del sueño, ausencia por enfermedad y mal funcionamiento de la salud. Entonces hay muchísimas otras quejas de salud, pero me voy a enfocar en estas dos condiciones muy prominentes que son la enfermedad coronaria y la depresión. La manera en la que demostramos la evidencia es lo que llamamos un estudio de cohorte perspectiva. Esto quiere decir que seguimos a miles y miles de trabajadores con el paso del tiempo y al principio uno mide el estrés laboral. Y luego, después de 2, 3, 4, 5 años, uno mira quién se está enfermando, quién tiene quién tuvo un infarto, quién tiene depresión. Y luego analizamos si hay una relación, una asociación entre el estrés laboral y el riesgo elevado de tener una de estas enfermedades. Entonces, esta es una imagen que muestra que su vena coronaria está llena de aterosclerosis. Este es un proceso biológico y la pregunta ¿es posible que el estrés psicosocial laboral afecte directamente en que sean más estrechas las venas? La siguiente diapositiva nos muestra que de hecho sí, este es el caso. Por ejemplo, este es el resultado de un estudio en trabajadores de cuello azul en Finlandia, a quienes se siguieron durante 4 años y pueden ver que las barras rojas que están en la parte de atrás con 0,3 tienen un gran incremento de la enfermedad cardiovascular. Entonces, analizaron la vena carótida en estos trabajadores y hubo un grupo que tenía un incremento muy acelerado durante esos 4 años y ese fue el grupo de personas que trabajaban en trabajos con mucha demanda y mucho esfuerzo y muy baja recompensa económica. Entonces podemos ver que en este grupo la aterosclerosis carótida incrementó muchísimo más rápido que en los otros grupos. Siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente diapositiva. Let's try. Oh, doesn't seem to work. No parece funcionar, lo siento. That's a pity because Ay, es una lástima porque es la diapositiva que les iba a mostrar que quienes sufren de alto esfuerzo y baja recompensa y aquellos que sufren de bajo control en su trabajo tienen el doble de riesgo
tener nuevos incidentes coronarios después de un periodo de observación de 5 años. Y este es un estudio muy famoso hecho en Gran Bretaña. Siento mucho no poder mostrarles, no sé qué pasa con esta diapositiva, pero bueno, continuemos. La siguiente diapositiva podemos ver que ahora hay más de 20 estudios que analizan la relación entre el estrés laboral y el riesgo de enfermedad coronaria. Y si juntamos, reunimos todos estos estudios, más de 20 estudios, podemos ver que hay un riesgo sustancialmente elevado, incrementado, de entre el 50 y el 60% de aquellos que sufren de estrés laboral en comparación con aquellos que tienen un trabajo en el que no tienen estos niveles tan altos de estrés. Y si pensamos que uno de cada 4 trabajadores, por lo menos en Europa, y yo creo que en Latinoamérica pueden haber incluso más, uno de cada 4 trabajadores sufre de estrés laboral en términos de estos modelos. 40% de incremento de riesgo relativo es algo muy importante. Esta es información importante que nos hace pedir una prevención y una reducción del estrés laboral. Ahora, a menudo los empleadores dicen que mientras todo esto son estadísticas, no necesitamos creer que esto sea verdad. Y sabemos que estamos viviendo en una época de noticias falsas, entonces necesitamos verdades científicas. Y las verdades científicas implican que un fenómeno, que es el estrés laboral, se pueda medir, se pueda demostrar mediante hechos medibles. Entonces, les voy a dar unos ejemplos de cómo podemos demostrar de manera inmediata que el estrés laboral afecta a su cuerpo. Y el primer ejemplo está en esta diapositiva. Tiene que ver con el modelo de demanda control. Como pueden ver, los trabajadores que sufren de bajo control en su trabajo, que es la línea de arriba, la línea continua de la gráfica, tienen un nivel incrementado de presión sanguínea sistólica durante todo el día, desde por la mañana hasta por la noche. Y también una presión diastólica más alta. Entonces hay una relación directa entre lo que uno experimenta en el trabajo y la manera en la que la presión sanguínea responde, reacciona a la situación. Siguiente. Y lo mismo ocurre con el modelo de desequilibrio esfuerzo-recompensas. Ahora, en la parte de arriba a la izquierda pueden ver el monitoreo del ritmo cardíaco durante 3 días, lunes, jueves y un día no laboral. Y pueden ver en particular que durante los días laborales, el lunes y el jueves, hay un ritmo cardíaco más alto para las personas que tienen un desequilibrio esfuerzo-recompensa. También en la parte de abajo pueden ver, no, esta es la presión sistólica, lo cierto. Abajo sí tenemos el ritmo cardíaco. Podemos ver que muy alto durante el trabajo, pero no tan alto durante los días no laborales. Entonces, estos son simplemente 2 ejemplos. Continuemos. El otro problema de salud es la depresión. Y la depresión es un problema de salud pública muy serio, con una prevalencia estimada durante la vida de entre el 13 y el 16%. La depresión también es severa debido a lo que llamamos comorbilidad. Entonces, las personas que tienen depresión
también tienen un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y un mayor riesgo de suicidio. Unfortunately, depression often Desafortunadamente, la depresión a menudo se manifiesta en la vida temprana, adulta temprana, y compromete la capacidad laboral, a menudo durante un tiempo prolongado. Entonces, hay muchos factores de riesgo de la depresión, genéticos, en vida temprana, etcétera. Pero el estrés laboral también tiene un rol en causar la depresión, como les voy a mostrar. This is probably the first study Este es probablemente el primer estudio de los dos modelos, el de desequilibrio esfuerzo-recompensa y el de nivel de control en el trabajo, en 3 continentes diferentes. A la izquierda tenemos Estados Unidos, en la mitad tenemos Europa y a la derecha tenemos a Japón. No tengo diapositivas para Latinoamérica en este estudio, todavía no, pero se están realizando estudios y ha habido ya estudios realizados en Latinoamérica. Como pueden ver, estas son personas mayores de 50 años que trabajan y como pueden ver, en todos los continentes, en todos los países, quienes sufren de estrés en el trabajo en términos de estos dos modelos, tienen un riesgo elevado de síntomas depresivos. Y esto es verdad y es estadísticamente significativo, con una excepción en Japón, en donde el bajo control no es muy elevado, pero todos los demás efectos sí son estadísticamente significativos. Can you follow? Is this okay? Bien, ¿estamos bien? Thank you. So this slide is Entonces, esta diapositiva es muy interesante porque muestra el efecto a largo plazo del estrés y la pensión por discapacidad debido a la depresión. Como podemos ver, esto es desde el año 0 hasta el año 10. Y podemos seguir estos 51,000 personas empleadas en Finlandia a quienes se les hizo un seguimiento durante 10 años y en esos 51,000 personas el estrés laboral se midió al comienzo y aquí podemos ver después de 5, 6, 7, 8 años aquellos que tenían la mayor cantidad de estrés laboral, es la cuarta línea, el cuartil número 4. Pueden ver que estos tienen un riesgo muy incrementado de pensión por discapacidad debido a la depresión. Y esto a menudo quiere decir que se tienen que retirar prematuramente de la vida laboral. Entonces esto es crucial también para realizar esfuerzos preventivos para mejorar el trabajo saludable. Si ponemos toda la evidencia junta, todos los estudios sobre desequilibrio, esfuerzo, recompensa y alto control, bajo control, el riesgo de depresión es de cerca del 70%, se incrementa en un 70% si uno sufre de estrés laboral en comparación con aquellas personas que tienen entornos de trabajo no estresantes. Bien. Creo que continuamos. En conclusión, la exposición a trabajo no saludable en términos de estos dos modelos está asociada con un riesgo mayor de estos dos trastornos relacionados con el estrés, la enfermedad coronaria y la depresión en particular. A pesar de un incremento limitado en los riesgos negativos, por ejemplo, que se duplique el riesgo, a pesar de que esto es limitado, vemos que no se ha incrementado en 10 veces, sino 60%, a pesar de este incremento limitado del riesgo
del riesgo, hay un impacto muchísimo más alto en términos de la población, del público. Es considerable porque por lo menos el 25% de las personas que trabajan están expuestas a estas condiciones estresantes. Y es probable que la carga de las enfermedades se amplifique, se fortalezca por la nueva amenaza de la pandemia del COVID-19. No tenemos cifras todavía, pero está claro que además de los efectos directos de la nueva pandemia, va a haber efectos indirectos en términos de trabajar desde casa, en términos de las pérdidas de trabajo y el desempleo, en términos del riesgo de pobreza, de riesgos de falta de seguridad social y en términos de aislamiento social y soledad. Entonces vamos a tener que lidiar en el futuro cercano tanto con los efectos directos como indirectos del COVID-19, además de todas las condiciones que ya mencioné que pueden ser estresantes en el trabajo. Ahora, al final, quiero plantear brevemente las implicaciones para la prevención. El primer mensaje es que necesitamos monitorear, ustedes deben monitorear las condiciones estresantes y tienen que proporcionar medidas de seguridad y de salud cuando hayan monitoreado estas condiciones y puedan desarrollar mediciones para poder reducir la carga laboral. Y hay leyes duras y hay leyes suaves disponibles. La Organización Internacional del Trabajo y las leyes nacionales están disponibles y creo que es importante fortalecer la vigilancia y el registro para monitorear estas adversidades. También hay obligaciones voluntarias entre el empleado y empleador, donde uno puede implementar estándares e implementar modelos de buenas prácticas. Sin embargo, es importante que estas actividades se tomen de manera participativa, incluyendo tanto a los empleadores como a los empleados y los sindicatos, además de la administración o los directivos, porque así juntos pueden promover las condiciones adecuadas. Siguiente. No voy a entrar en detalles, pero hay herramientas para monitorear. También hay maneras de hacer, de tener estos datos administrativos. La OCDE tiene unas pautas para hacer estas mediciones. Hay muchas maneras y no puedo gastarme todo el tiempo ahorita hablando de esto, pero otros contribuyentes, otros panelistas probablemente se les van a mostrar y también tenemos páginas web que nos indican cómo medir qué tipo de herramientas podemos usar para las encuestas de los empleados dentro de las compañías. I think this is a very crucial message from Creo que este es un mensaje crucial de mi presentación. Para mejorar el trabajo saludable en las compañías es preciso distinguir tres niveles. El primer nivel es el personal, por supuesto. Uno puede fortalecer al individuo. Uno puede enseñarle a la persona cómo afrontar el estrés, cómo manejar el estrés, cómo mejorar su relajación. Sin embargo, esto no va a cambiar la situación estresante. Por lo tanto, el segundo nivel es importante, que es el nivel interpersonal. Es preciso mejorar el liderazgo, mejorar la comunicación, la información en toda la compañía. Pero esto tampoco es suficiente. Por eso necesitamos el nivel estructural. Necesitamos el nivel organizacional y, de hecho,
Ya tenemos varias intervenciones que están basadas en el modelo de estrés laboral que ya les presenté, que tratan de mejorar el trabajo saludable a nivel organizacional. Pueden ver aquí algunos ejemplos. Muy importante mejorar el manejo de tiempo de trabajo para reducir el esfuerzo y la demanda. Se puede mejorar la división del trabajo. Por ejemplo, se puede incrementar la rotación de tareas o la variedad. Podemos reducir el esfuerzo y la demanda. Podemos fortalecer el trabajo en equipo. Podemos restringir la exposición a alto estrés. Importantly, concerning reward. Algo muy importante con respecto a las recompensas, por favor, esto es para los empleadores, pero traten de transformar un contrato informal laboral en un contrato formal, porque la cantidad de trabajadores informales es muy, muy alta en Latinoamérica. Y creo que tener un contrato formal con seguridad social, con un cierto mínimo básico de seguridad y control y recompensa, es lo más importante. Tener un salario justo, por ejemplo, salarios compensatorios para personas que tienen trabajos muy, muy pesados, compensen estos trabajos peligrosos, estresantes, compensar esas condiciones si se puede, si no las pueden cambiar, por lo menos pagándoles más. Y algo también muy importante, mejorar la recompensa, la movilidad y los prospectos de recibir una promoción en el trabajo, mejorar las opciones de capacitación. Aquí les voy a mostrar en la última diapositiva que esto sí funciona. Uno puede tener éxito a la hora de transformar estas medidas de desarrollo organizacional en la práctica. La siguiente diapositiva, por favor. Y esta es una diapositiva en la que se muestra un estudio interventivo en hospitales en Canadá. A la izquierda, este es el hospital experimental en el que se redujo la demanda y se incrementó el control, se incrementó el soporte y la recompensa. El equilibrio entre esfuerzo y recompensa se mejoró, y a la derecha vemos el hospital de control. Y la tercera fila muestra la diferencia estadística. Todos los números que están en rojo en esta columna nos muestran que incluso después de 3 años, el hospital experimental, las enfermeras, los enfermeros y los médicos en este hospital mejoró significativamente gracias a la intervención. Y lo más importante, su nivel de burnout, de desgaste laboral, se redujo después de 3 años. Entonces, esto nos demuestra que uno sí puede reducir el estrés laboral con estas mediciones. Por último, aunque como empleador uno puede estar dispuesto a mejorar las condiciones de los empleados, esto puede que no sea suficiente. Quizás necesiten políticas a nivel nacional que apoyen el fortalecimiento del trabajo saludable. Necesitamos ayuda de políticas nacionales, de mercados laborales, de participación en el mercado, hay que mejorar la legislación sobre los contratos laborales. Tenemos que tener políticas para hacer cumplir los estándares laborales justos, incluyendo salud ocupacional y medidas de seguridad. En mi última diapositiva les muestro que esto es muy importante. Este es un estudio que nos muestra. En el eje X podemos ver el número de medidas tomadas por las políticas nacionales para mejorar la integración de los
trabajadores en el mercado laboral. Entonces, ¿qué tan fácil es para una persona desempleada regresar a trabajar? ¿Qué tan fácil es para una mujer, por ejemplo, después de haber tenido un hijo, regresar a trabajar? Entonces, la integración al mercado laboral. Y podemos ver que hay países como Dinamarca, Alemania, Holanda, que tienen medidas muy, muy altas de integración. Y hay países como Grecia, Italia o Polonia que tienen mediciones muy, muy malas de esta integración al mercado laboral. Y en estos países podemos ver que el nivel de estrés laboral es extremadamente alto en estos países que tienen bajo ingreso de integración al mercado laboral. Y el nivel de estrés de las personas que trabajan en países como Dinamarca, Holanda, Suecia, es muy bajo. Entonces, hay una asociación muy cercana entre las políticas del mercado laboral nacional y el nivel de estrés medio entre los trabajadores en esos países. He llegado al final. Esta es nuestra última diapositiva. 3 conclusiones. La primera es, a pesar del progreso, las condiciones modernas de trabajo todavía contribuyen a una alta carga de enfermedades, principalmente mediante estrés psicosocial laboral. La investigación científica ha desarrollado nuevo conocimiento sobre estas asociaciones y ha definido puntos de entrada para desarrollar programas preventivos. Implementar estos programas con el fin de fortalecer el trabajo saludable a nivel de las compañías y a nivel de políticas nacionales es un gran desafío para el futuro cercano. Gracias. Professor Sigris, thank you very much for your lecture. Muchas gracias por su charla, doctor Sigris. Quiero compartir con usted que tenemos 840 personas en esta charla. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Yes, sure. 1 second, please. Un segundo, por favor. Le doy la invitación a todas las personas que quieran hacer preguntas, lo pueden hacer a través del módulo de preguntas y de respuestas. Viviola Gómez ha estado apoyándonos durante la realización del evento, recolectando algunas de las preguntas que ustedes han elaborado. Dr. Sigris, as I told you, we are going Dr. Sigris, como le dijimos, vamos a hacer las preguntas, entonces Viviola nos va a compartir algunas de las preguntas que nuestra audiencia invitada a ello. Viviola, you have. Should I make them in English? ¿Las hago en inglés? Y ahí Laura las traduce para el resto de las personas. Ok, doctor. Entonces, doctor Sigrid, tengo aquí como 18 preguntas diferentes y comentarios. Entonces, bueno, algunos son un poco complicados de contestar, pero igual pues los voy a presentar. Entonces, el primer comentario de una persona era: not a subjective concept. Si el trabajo decente es un concepto subjetivo, el trabajo decente es diferente en Europa, en Estados Unidos y probablemente en Latinoamérica. Y si entonces no deberíamos definir qué es el trabajo decente. Ese es el comentario. Did you hear me? ¿Me escuchó? Otras, no sé si él me escuchó. Professor Sigris, do you hear the question from Viviola? No, unfortunately, I could not hear it. Ok. Laura, mejor la voy a hacer en español y tú la traduces. ¿Tal vez? Okay. Yeah, now I can hear you, yeah. Can you hear me or can you hear Laura? Ok. Sebastián, ¿tú sabes que estos idiomas... Viviola, ¿puedes hacer la pregunta? ¿En inglés o en español? En español, y Laura se lo va a traducir al doctor Johannes. La pregunta para el profesor Sigris es para un comentario. Una persona dice que el concepto de trabajo decente, decent work,
es subjetivo. Y por eso esta persona piensa que es un concepto que debería tratarse y definirse distinto para Europa, para Estados Unidos y para Latinoamérica. Okay. Thank you for this. Gracias. Thank you for this question. Gracias por esta pregunta. In the beginning of my Al talk, comienzo de mi charla mencioné que probablemente en Latinoamérica conditions are muchas condiciones laborales less well developed. todavía están menos desarrolladas que en Europa. Europa tiene el privilegio de que a pesar de la crisis financiera de 2008, 9, 10, a pesar de esa crisis financiera, Europa ha tenido el privilegio Quite strong de desarrollar policies. políticas de mercado nacional bastante fuertes y también un buen crecimiento económico. Entonces, la cantidad de desempleo es relativamente baja. Y creo que en Latinoamérica las condiciones en muchos países, lo hemos escuchado en Europa, en muchos países en Latinoamérica, less developed. Mucho menos desarrolladas. Entonces, el trabajo decente en Latinoamérica significaría que es necesario enfocarse principalmente en mejorar los contratos de trabajo formales, los salarios adecuados, la seguridad laboral, ofrecer medidas ocupacionales y de salud para todos los trabajadores, de ser posible. Y creo que estas cosas son mucho más importantes en Latinoamérica. Estamos hablando de trabajo decente en comparación con Europa. Pero incluso allí, el nivel de estrés laboral en Latinoamérica puede ser tan alto como en Europa. Ok, la siguiente pregunta, someone asked, o alguien pregunta si usted tiene estudios que muestren el costo de la recuperación de los empleados para las compañías. Si las compañías dan tiempo para recuperación o las personas se enferman, ¿hay algún estudio que mire el costo de la recuperación? Yes, there are economic. Sí, hay estudios económicos. En primer lugar, en Europa tenemos los beneficios por enfermedad. Si uno tiene un permiso o una salida por enfermedad, por las primeras 2 semanas, uno está cubierto. Uno sigue recibiendo su salario por parte del seguro. Entonces, este sistema en Europa está muy bien desarrollado. No sé los detalles cómo ocurre en Latinoamérica, pero sé que esto es esencial. Y si uno no tiene suficientes compensaciones por enfermedad, entonces el problema es que lo que llamamos presentismo. Esto quiere decir que uno va a trabajar porque uno teme perder su trabajo, incluso si está enfermo. Entonces, esta es una condición muy mala. La implicación sería tratar de implementar los beneficios por enfermedad, un seguro por enfermedad a nivel nacional tan pronto como sea posible. Hay una serie de comentarios y preguntas que se refieren a que cambiar la cultura institucional en Colombia es muy complicado. Muchas personas afirman que las empresas están más interesadas en la producción y en el rendimiento económico que en la salud de las personas. Varios dicen que la seguridad y la salud es como una piedra en el zapato para muchas empresas y por eso varios preguntan como qué hacer en estas circunstancias donde no parece tan fácil cambiar las políticas institucionales o lograr que las empresas realmente estén interesadas en la salud de las personas. Desafortunadamente, esto muy a menudo es la reacción que tienen muchos empleadores, porque en el capitalismo tenemos que invertir en las ganancias a corto plazo y estas no tienen en cuenta el costo a largo plazo de la mala salud en el trabajo y este es un problema muy importante.
Entonces, tenemos que asegurarnos que a largo plazo, por lo menos después de 2 o 3 años, las inversiones en la buena salud valgan la pena. Entonces, los empleadores tienen que aprender que no va a ser de hoy a mañana. Uno no va a ver ganancias con esto. Pero si uno espera 2 o 3 años, uno tiene una perspectiva de 2 o 3 años como empleador, entonces invertir en la salud de sus empleados vale la pena. Entonces, este es un mensaje que es importante para los empleadores, pero estoy segura que una y otra vez ustedes han visto que bajo la presión del capitalismo y de la competencia, algunos empleadores dicen, lo siento, tengo que sobrevivir y no puedo invertir en el futuro. Y esta es una situación muy mala, pero por favor tengan en cuenta que a largo plazo invertir en la salud vale la pena. Una persona afirma que ve una diferencia en la tolerancia al estrés entre personas jóvenes y personas mayores. Esta persona dice que nota young people, personas jóvenes con menor tolerancia a trabajar bajo presión. Pregunta si usted tiene alguna sugerencia de cómo manejar esta situación. Yes, thank you. Sí, muchas gracias. De hecho, por supuesto, uno tiene que manejar el problema de manera diferente de acuerdo con la edad. Pero es un error decir, ok, los jóvenes pueden hacer cualquier cosa, no importa, tienen buena salud y son fuertes, porque esto puede demostrar que los estudios de cohorte que en este momento siguen a los empleados durante 10 años nos han mostrado que quienes están expuestos al estrés laboral a la edad de 30 años, después de 10 años ya sufren de enfermedad cardiovascular de riesgo metabólico, de riesgo de depresión. Entonces, no tenemos que decir que si son jóvenes, entonces no nos preocupa su estrés. Es necesario invertir en prevenir el estrés a cualquier edad. Por supuesto que entre las personas mayores las cosas son más difíciles, pero debe haber maneras de ayudar a las personas de edad a reducir su estrés laboral para que puedan sobrevivir hasta que se pensionen. Y por supuesto, este es un trabajo muy específico. En Europa podemos ver que a pesar del progreso, incluso en Europa, la capacitación para las personas con buenas capacidades mayores de 50 años no están muy bien desarrolladas. Entonces, incluso en Europa, donde tenemos un progreso relativamente bueno, la capacitación profesional de las personas todavía es muy pobre y puede ser incluso peor aquí en este país. Thank you. There are más preguntas. Una persona pregunta si hay estadísticas de cómo el estrés laboral afecta la productividad. Creo que este es un tema muy interesante porque a corto plazo se puede incrementar la productividad teniendo un alto esfuerzo en el trabajo, siguiendo altas demandas. Y como hemos visto en el modelo de esfuerzo recompensa, también hay un componente personal y hay personas que quieren ser los mejores. No solamente quieren lograr el 100%, sino quieren lograr el 110 o 120%. Entonces, las personas, es posible que en el corto plazo tengan estrés laboral y esto sea productivo, pero después de cierto tiempo, esto va a llevar al agotamiento, a exhaustación. Entonces, va a haber una pérdida de productividad. Se van a cometer errores de producción, por ejemplo. Entonces, a largo plazo, la correlación es negativa. Ok. Hay aquí varias preguntas que van en la dirección de que
dado que muchas compañías en nuestro país no pueden hacer mucho para mejorar la salud emocional de sus empleados, la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros por nosotros mismos para superar los efectos del estrés en nuestro organismo y al mismo tiempo no escapar de nuestra realidad? Yes, bueno, como pudieron ver en una diapositiva, distinguir 3 niveles de intervención y por supuesto que uno puede hacer bastante a nivel del manejo personal del estrés y mejorar, por ejemplo, hay un trabajo muy importante que se llama resiliencia. Uno puede fortalecer la resiliencia de una persona, uno puede enseñar las oportunidades de afrontamiento. Pero si no hay medidas para mejorar las condiciones laborales, en sí, igual es mejor mejorar su resistencia, la resistencia personal que renunciar o no hacer nada, ¿cierto? Entonces hay programas excelentes, incluso en línea, que son muy efectivos para fortalecer la manera en la que uno afronta el estrés y para mejorar la resiliencia. Pero tengo que decir que también es muy importante fortalecer el reconocimiento en el trabajo. Esto no cuesta dinero a la empresa. Es cuestión de formación, capacitación, de concientización. Incrementar la apreciación y el reconocimiento es algo muy importante también. Okay. Hay una pregunta de cómo monitorear. ¿Me escuchas, Laura? Ok, la pregunta es si cómo monitorear e identificar de manera temprana los problemas que pueden generar estrés laboral. I said there are different tools available. Hay diferentes herramientas disponibles para monitorear el estrés laboral y creo que esto es algo que debe hacerse a nivel de la compañía. Uno puede usar herramientas muy simples, aprobadas científicamente, y creo que esto es algo que uno tiene que hacerlo con los expertos a nivel local. Pero algo muy importante es que no hay que usar herramientas que no tengan evidencia científica. Es importante tener instrumentos sólidos a nivel científico porque muchas personas están haciendo negocios con muy malas herramientas, venden estas herramientas, pero estas herramientas no tienen sustancia. Entonces, usen herramientas válidas psicométricamente. Hay varias, por ejemplo, de demanda control, o de desequilibrio esfuerzo-recompensa, o que provienen de Escandinavia. Entonces, hay varias herramientas, pero sus expertos los van a guiar por estas herramientas. Con respecto a instrumentos, quiero decirle más a los participantes que al profesor Sigrist, que más adelante en esta serie de eventos vamos a tener una sesión donde vamos a mirar un poco el tema de los instrumentos. El doctor Sigrist mencionó su propio cuestionario. Yo más adelante puedo contarles, porque yo he trabajado con el cuestionario del profesor Sigrist, yo lo tengo en español, yo lo he validado en Colombia, pero más adelante en una sesión que tendremos les contaré cuál es el problema que tenemos en Colombia para usar el cuestionario del profesor Sigrist o el cuestionario del profesor Karasek, del cual hablaremos la próxima semana. Pero digamos que de pronto no es el momento de entrar en ese detalle. Pero para el profesor Sigrist, la pregunta es, hay muchas personas preguntando por diferentes tipos de intervenciones y muchas de ellas preguntando su opinión sobre intervenciones más de tipo individual, como meditación, relajación, cosas de este estilo, que de todas maneras más adelante en esta secuencia vamos a tener sesiones dedicadas a intervención. Pero dado que hay tantas preguntas para el profesor Sigrist sobre intervención, me gustaría ver si usted tiene, profesor, alguna recomendación general sobre dónde se debe hacer el énfasis de intervención, porque muchas personas parecieran pensar que la intervención debe hacerse más sobre la persona, dado que las empresas parecen no estar muy dispuestas o no tiene la posibilidad
de hacer intervenciones de tipo organizacional. De hecho, una persona dice que por los altos costos y los impuestos que tienen las empresas, muchas empresas no tienen la posibilidad de hacer cambios organizacionales. Thank you so much. Muchas gracias, Viola. Creo que este es un tema muy importante incluso en Europa. La mayoría de las campañas de trabajo saludable se hacen a nivel de mejorar la conducta, mejorar la relajación, mejorar la resiliencia, mejorar la nutrición y el ejercicio. Y solamente una minoría de estos estudios están abordando el nivel estructural. Pero de acuerdo con la evidencia que les mostré, que mis colegas les van a mostrar en las siguientes sesiones, probablemente en sus series de charlas, indican claramente que se necesita ese nivel estructural y que se necesita también el nivel de las políticas nacionales para poder mejorar las condiciones laborales, con el fin de, en realidad, marcar una diferencia y lograr un progreso a nivel de la población general. Y por eso es que creo que tenemos que pedir estos cambios estructurales a nivel de la organización y a nivel nacional. Ese es mi mensaje. Hay una persona que comparte una idea, dice, yo quiero compartir una idea que puedo usar en otras compañías. Una forma de reducir el desbalance entre el esfuerzo y la recompensa es el incentivo real, is True Incentive Payment Scheme, esquemas de pago que incentivan realmente, esa es la traducción porque lo escriben en inglés, independientemente del salario y el trabajo, cuando el empleador ofrece e incentiva pagos basados en los resultados, motiva a las personas para trabajar por su reconocimiento. Por ejemplo, en nuestra compañía, nosotros creamos un incentivo para las áreas productivas, para las personas que tienen salario mínimo. Nosotros ofrecemos un pago extra equivalente al doble de su salario por los 3 empleados o para los 3 mejores empleados de cada mes y con un viaje al final del año para los 3 mejores empleados. Con este esquema, la compañía incrementó la productividad en 30%, redujimos el ausentismo y las personas trabajan con una mejor actitud y no depende del gobierno. No sé si el profesor Sigris me entendió toda la descripción, pero sería interesante oír su opinión sobre yes. I think the evidence creo que la evidencia indica que incentive payment los pagos por incentivos pueden estar bien hasta cierto punto, pero no debería ser excesivo. Simplemente es un suplemento menor a un sistema que ya es justo y a un pago que ya es justo. Entonces, si hay diferencias demasiado excesivas entre el salario mínimo y elevar 2 veces o 3 veces este salario mínimo mediante incentivos, explotando un alto nivel de esfuerzo, creo que eso a largo plazo no es una buena estrategia. Entonces, tener incentivos para incrementar el pago en un grado moderado está bien, pero tenemos que empezar desde un pago justo y no explotar nunca la diferencia con el salario mínimo. Creo que esta es la evidencia. Los estudios económicos actuales. Están bien los incentivos moderados, pero no los excesivos. Una pregunta es cómo se puede saber si los síntomas depresivos son consecuencia del trabajo o si esos síntomas estaban antes y generaron los problemas en el trabajo. Sorry, I did not understand the question. La pregunta es cómo saber si la depresión es consecuencia de las condiciones laborales o la causa de que la persona tenga estrés en el trabajo y tenga problemas en el trabajo. Yeah, it is both, clearly. Sí, claramente las personas depresivas tienen un menor nivel de
afrontamiento con respecto al estrés. Entonces, si uno le pregunta a las personas depresivas, van a mostrar mayores niveles de estrés laboral. Por eso es que los estudios epidemiológicos prospectivos son tan importantes. Empezamos nuestros estudios con personas saludables, controlamos la depresión al comienzo, excluimos a las personas que tienen depresión del estudio y luego podemos mostrar en realidad que el alto nivel de estrés laboral que se midió al comienzo, después de 3-5 años, lleva a un riesgo incrementado del primer síntoma o manifestación de la depresión. Entonces allí uno puede estar seguro que el trabajo es la causa y no la consecuencia de la depresión. Pero no hay duda de que también hay una condición al revés, en la que las personas con depresión son más susceptibles a altos niveles de estrés. Pero hemos comprobado la relación causal mediante estos estudios a largo plazo. ¿Bien? Aquí voy a hacer la última pregunta. Hay muchas preguntas que van a ser respondidas probablemente en sesiones posteriores porque se refieren mucho a intervenciones o forma de prevenir o a la ley. Pero hay una pregunta aquí que dice, ¿cómo identificar si el estrés es de origen laboral, entendiendo que el estrés es multicausado? De hecho, la ley en Colombia casi que indica que hay que evaluar también condiciones personales para determinar si el estrés de las personas en el trabajo es originado por sus condiciones laborales o por condiciones personales o familiares. Y creo que es una pregunta muy importante, profesor Sigris, poderle explicar a la gente cómo detectar. Yeah, it is important. Sí, es una pregunta muy importante, definitivamente. Y creo que el trabajo pues todavía no es perfecto. La evidencia científica todavía no es perfecta. Estamos excluyendo el que haya un estrés subyacente o una carga de la vida familiar extra que esté afectando el nivel de estrés. No lo podemos excluir, pero nuestras cifras muestran que as we have como hemos nuestros estudios prospectivos con mucha información adicional sobre las situaciones personales, se puede controlar estadísticamente factores personales y excluir esa influencia. Profesor Sigris, muchas gracias. En este momento ya no vamos a hacer más preguntas y a algunos que enviaron preguntas que no presenté es porque repetían lo mismo o porque son temas que se van a ser tratados en sesiones posteriores y que no podríamos tocar en este momento, ¿sí? Por eso voy a dar finalización a la sesión de preguntas y de nuevo quiero expresarle al profesor Sigris mis agradecimientos por su disposición. Sabemos que es tarde en Alemania en este momento y que él debe estar cansado terminando su día. No problem. Pero no problem. Muchas gracias. Muchas personas están agradeciendo sus aportes, sus comentarios. Muchas personas dicen que es lo mejor que han escuchado en su vida, que han aprendido mucho. De manera que creo que es importante que usted lo sepa, que las personas están muy agradecidas, muy llenas de aprendizajes que creo que van a poder mejorar sus trabajos. Y como vienen otras sesiones, seguramente van a poder complementar lo que usted nos ha enseñado. Dankeschön. Yeah, but I want to thank you as well. Pero también quiero agradecerles a ustedes y espero que la situación se pueda mejorar gracias a esta iniciativa, que es una muy buena iniciativa. Me complace mucho verla y espero que tengan éxito. Muchas gracias. Gracias. Thank you very much, Professor Griffith. Okay. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Bye, bye. Bye, bye. Esperamos verlos en el próximo encuentro. De nuevo, un agradecimiento muy especial al profesor Sigris, a Peter Schall por hacer posible todo este proceso, a Viviola, a RL Sura, a todos ustedes por participar y decidir estar en este encuentro. Los invitamos a diligenciar el formulario de asistencia y nos vemos el próximo viernes en una nueva sesión de este ciclo especializado de formación, trabajo, salud y estrés. Hasta pronto.